Estamos con nuestro invitado en este café de Diario 55, el ingeniero Eduardo Rodríguez, es el presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, conocida como SOECI. Con él estaremos conversando en los próximos minutos. Buenos días, Eduardo, placer tenerte por aquí. Buen día, gracias por la invitación. Muy Co- contento de estar aquí con ustedes. Mire, designado un nuevo ministro, pasado mes de agosto, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Cómo entiende usted? ¿Han ido los pasos dados hasta este momento por el nuevo incumbente? Mira, nosotros no podemos ocultar la alegría, la satisfacción, el regocijo que sentimos por los cambios que se están produciendo. Obviamente, no solo se trata del ministro, nosotros tenemos muchas expectativas con este ministro, porque está impulsando al interior del ministerio cambios que eran aspiraciones también del movimiento, del movimiento ambiental. Nosotros decimos, no se trata del ministro, se trata del equipo. Y si en el equipo hay problemas, el ministro va a tener problemas. Entonces nosotros insistimos, incluso cuando se tomó la decisión de producir esta nueva designación, nosotros decíamos que era necesario seguir profundizando. El Ministerio de Medio Ambiente tiene pilares operativos. Esos viceministerios, quizás por razones históricas que yo le he mencionado en muchas ocasiones, son los que fundamentan las operaciones del Ministerio de Medio Ambiente. No es el ministro. El ministro es el líder, es el ente aglutinador, el facilitador, el supervisor, pero son los viceministerios los que hacen el trabajo fundamental, porque son los que ejecutan las políticas. En el Viceministerio de Gestión Ambiental, por ejemplo, es que se dan las autorizaciones. Entonces hay todo un sistema de inspecciones, de evaluaciones, de informes, de seguimiento. Ustedes saben que hay 4 categorías de permiso de acuerdo con el nivel de impacto. Entonces, ese ministerio es fundamental para garantizar que no se festinen los permisos, las autorizaciones, que se respeten las normas que se han establecido, que no se prostituya el sistema de autorizaciones ambientales. Pero igual el caso del Viceministerio de Suelos y Agua, ahí el manejo de la minería, que es un tema importante en 2 sentidos. Primero, Vamos a ampliar de eso, Eduardo. Vamos a recibir a Xiomara, que está con nosotros aquí, al Café Santo Domingo, hola, Xiomara. para que Café. hablemos de esos dos temas, esos dos aspectos. Gracias. Gracias a Xiomara por Gracias, brindarnos Xiomara. Café Santo Muy Domingo, el café de los dominicanos, tapa roja, el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Continuemos, Eduardo. Sí, entonces decía que en el caso de Suelos y Agua, a propósito de las críticas fuertes, ácidas, que han habido en los últimos días a las extracciones mineras, la minería no metálica, la minería, las granceras, la minería de arena, de gravilla y eso, es fundamental para la construcción. Es decir, nosotros no podemos decir, cierren todas esas minas porque producen impactos ambientales. Ahora, lo que nosotros entendemos es que en el espacio que corresponde a suelos y agua, hay que retomar los elementos legales que se definieron. Es decir, si tú tienes un área donde ya tú sabes que ahí hay material ahí abajo, y tú vas al ministerio y te dicen por enllavadura, o quién sabe por qué, te dicen, vamos a darte un permiso provisional. Tú te pones a ver, la mayoría de las minas en cantera seca, las minas de agregado, están operando ilegalmente en base a permisos provisionales. Fran, te voy a dar 250,000 metros cúbicos, 50,000, tú pagas tanto y tal cosa. Pero ¿qué es lo que dice la ley? Que tú debes hacer un estudio primero, un plan de minado y un plan de resarcimiento. Entonces, si tú haces el estudio te dice, el estudio sirve para que entonces los organismos, porque hay un consejo para eso, los organismos te digan, mire, esa mina no procede, esa mina procede, o esa mina tiene que operarse en tales condiciones. Y al final,
como parte, usted tiene que firmar un contrato, incluso pagar una fianza, en la que usted se compromete a resarcir. Usted dice, no, mira, a usted se le aprobó un plan de minado dividido en 6 áreas. Cuando usted termine, se concentre en la primera área. Cuando usted termine en la primera área, entonces usted pasa a la segunda, pero usted comienza a recuperar la primera. Entonces, un plan de recuperación donde se restaura el suelo y se restaura el bosque, porque oigan qué es lo que pasa. La minería es extremadamente agresiva. Yo siempre he dicho que es la actividad ambientalmente más perversa. Y ni se diga lo que pasa con la minería metálica, que encima de todo genera todo un proceso de contaminación. Entonces, ese viceministerio es importantísimo y no se puede seguir manejando de manera festinada. Igual el viceministerio de Recursos Forestales, esos planes de manejo, esos planes de manejo donde a ti te autorizan, el espíritu no es malo, porque la idea es que si tú tienes 1000 tareas, 2000 tareas de tierra, de bosque, tú puedas vivir de ella. Y si hay un material ahí, un recurso forestal que tú puedes aprovechar, pues tú lo aproveches. Entonces, para eso se hacen los estudios y se autorizan niveles de extracciones inferiores a la capacidad del ecosistema para restaurarse, para recuperar. Pero ¿qué resulta? Que en nuestro país los planes de manejo, como casi sucede con todo, se festinan, se prostituyen. Y entonces los planes de manejo sirven para blanquear madera. Y entonces tú tienes una finquita por ahí y tienes 300 árboles que quieres cortar, tú no tienes planes de manejo y te lo voy a pasar por ahí como que eres tú que lo está. Entonces, reiteramos eso. Así mismo sucede con el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos. Sí, el Ministerio de Medio Ambiente tiene esos pilares a los que hay que prestarle atención, porque la estabilidad y la sostenibilidad ambiental depende de esos ministerios. ¿Y qué estuvo pasando o qué ha estado pasando? Que teníamos personas que por desconocimiento o por las razones que fueron, bueno, se me escapaba el viceministerio de áreas protegidas, todo un sistema de áreas protegidas, las áreas más sensibles, más neurálgicas y más estratégicas ambientalmente, están ahí en el sistema. De ese sistema dependen los ríos, dependen muchísimos ecosistemas marinos, depende la biodiversidad. Y entonces ese viceministerio no puede estar en manos de una persona que esté ni negociando, ni politiqueando, no. Si es un área protegida, en las áreas protegidas se define lo que se llama los elementos de conservación. Es decir, ¿por qué tú me estás protegiendo un área? Y te dice, bueno, esa área se declaró protegida porque es estratégica en materia hidrológica para producir agua. Ah, ok. Bueno, esa área es importante porque ahí hay un tema de biodiversidad, ahí hay una cantidad de especies endémicas y nativas que hay que proteger, algunas amenazadas, etc. Pero ¿qué sucede? Que esas áreas protegidas, cuando no se manejan apropiadamente, entonces tú estás poniendo en riesgo como ese capital ambiental que tiene el país. Y para nosotros era de muchísima preocupación lo que ha estado pasando con las áreas protegidas. Si yo no puedo tener un personal en un área protegida donde se define un plan de manejo, porque después que se establece el área protegida, entonces se define cuál es el plan de manejo. Es decir, ese elemento de conservación, las comunidades del entorno, las amenazas, la dinámica del ecosistema, ¿cómo es que lo vamos a manejar? Entonces se define un plan de manejo consensuado, discutido con todo el mundo, y entonces ese plan de manejo hay que comenzar a aplicarlo. Pero yo no puedo venir a un área protegida a espalda del plan de manejo, a espalda de los elementos de conservación, a decirle, mira tú, hazte ahí tal cosa, constrúyete una carretera, comienza a hacer un plan de construcción de cabañas, de casas de veraneo, porque tiene atractivos para eso. Es posible que en algunas zonas tú puedas establecer algunas cosas, pero eso hay que hacerlo primero realizando los estudios del lugar y priorizando los elementos de conservación. Que muchas veces con esas construcciones de casas van las carreteras que agreden todo el sistema. Sí, todo el sistema. Entonces, en el área protegida hay un tema de propiedad. ¿Quién es el propietario? Hay áreas protegidas que toleran
la propiedad privada en tanto y cuanto respete los elementos de conservación. Por ejemplo, nosotros tenemos 6 categorías de área protegida. La categoría 6 permite, es un área de, hay por ejemplo zonas de conservación forestal, permite extracción, permite manejo y permite que tú tengas tus fincas, ahora respetando determinados parámetros. Pero hay otras áreas protegidas que son mucho más estrictas. Hay áreas protegidas donde incluso la presencia humana, hasta con fines recreativos, tiene que estar regulada, porque hay un tema de conservación ahí muy delicado. Hay especies que dependiendo de cómo tú te manejes, pueden degradarse rápidamente. Entonces, en área protegida no puede estar cualquier persona. Eduardo, ¿cuál es tu posición sobre esta propuesta o la de SOESI, sobre la propuesta que se ha hecho hace ya un tiempo desde el gobierno de Danilo, se ventiló, de conectar el sur profundo con Santiago, Mao, Monción, a través de una carretera que iba a romper por San José de las Matas, El Rubio, iba a conectar allá en San Juan? ¿Cuál es la posición de ustedes con esa propuesta? Esa ha sido una aspiración vieja, histórica del empresariado básicamente, y del sur. La idea es tener un mecanismo de interconexión entre el Cibao, el sur, que no es tan fácil como se ha planteado. Incluso hubo un político presidente que es sureño, que él creyó cuando llegó que iba a ser una pasada. Realmente hay interconexión con el sur, pero con comunicaciones muy malas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Cualquier carretera que se haga, cualquier avenida, cualquier conexión ya formal que se haga de ese tipo, va a generar impactos terribles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a afectar la madre de las aguas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Cuando tú abres una carretera, y se puede ver aquí frente a Santiago, se autorizó irregularmente, sin hacer evaluación de impacto ambiental, pero por enllavadura, se autorizó una carretera por Palmar para subir al Diego de Ocampo. Y nosotros decíamos, pero si hay contrabando de madera, habiendo caminos de herraduras y caminos de animales, imagínense ustedes cuando abramos la carretera. Cuando tú vas ahora, encuentras, no hay que ir, tú lo ves desde aquí, tú te subes al monumento y coges y comienzas a ver que la carretera lo que hizo fue promover un cambio de uso de suelo en todo ese entorno. Y ahora tú lo que ves son fincas ganaderas, conucos, sin hablar de que es una arteria expedita para desangrar la montaña. Pero en el caso de la carretera Cibao Sur, estamos hablando de una vía que no solo va a promover cambios radicales en el uso de suelo en perjuicio de los ecosistemas que ahora son los productores de agua, sino que también va a promover la degradación de las aguas como tal. Es decir, esos sistemas hídricos que están ahí, que ahora mismo tienen más o menos cierta protección, van a ser desangrados. Y nosotros en este país nos estamos jugando con el agua. Nosotros vivimos en un barrio, abrimos la llave y dicen, no hay agua. O sea, hay que cortar el agua. O la están cortando los viernes, o la cortan los martes, y como que nos vamos adaptando a ese sistema de precariedad. Pero nunca nos preguntamos, ¿por qué están cortando el agua? ¿Por qué las instituciones que nos suministran agua tienen que cerrar aquí para abrir allí? ¿Por qué están dosificando o racionando el recurso? Porque el recurso no está siendo suficiente. Pero Corazán no coincide con esa aseveración. ¿Cuál? Corazán lo que nos está diciendo es que el agua se está racionalizando porque están interviniendo algunos de los acueductos, que cuando nos han dicho que cuando la Noriega 1 y 2 estén trabajando a su máxima capacidad,
como se espera que ya el restablecimiento sea a principios del año próximo, que ya Santiago no va a tener problemas de agua. Entonces, ese es el discurso que están manejando desde la política los administradores del agua. Mira, yo estoy de acuerdo en el hecho de que en situaciones de mantenimiento tiene que producirse eso, pero la realidad es que el agua, por ejemplo en el caso nuestro, el agua que está produciendo la cuenca del río Yaque del Norte no es suficiente para la demanda que hay. Por eso todo el vivo, todos los científicos, todos los técnicos del área de medio ambiente y del área hidrológica saben que hace un tiempo el río Yaque del Norte entró en una etapa de estrés hídrico. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué entró en la etapa de estrés hídrico? Porque nosotros tenemos 1 millón y pico de tareas de tierra que demandan agua con unos sistemas de manejo que ya son primitivos, porque yo no te digo que que el agua pueda dar si nosotros incorporamos tecnología en el uso de agua para riego, en la irrigación. Pero la realidad es que todavía nosotros estamos en procesos de riego del siglo pasado, donde hay un despilfarro enorme de agua. Y que pregúntenle a las juntas de regante, a ver si es verdad que esos agricultores pueden sembrar todo el año y pueden usar todo el agua que quieren. No, se la están racionando. Y la están racionando porque nosotros tenemos problemas de producción de agua. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Esa cuenca, por ejemplo, en el caso del río Yaque del Norte, es un desorden. Es un desorden. Tú tienes una finca, en esa finca tú haces lo que quieras y no pasa nada. Entonces nosotros siempre hemos insistido en SOESI, en que hasta que nosotros no tengamos a una autoridad de cuenca, y una autoridad de cuenca es un organismo que pueda regular, influir y decidir sobre el uso de suelo. Si Fran tiene una finca donde el 70% o el 80% de su propiedad son suelos clase 7, que yo siempre menciono eso, suelos muy vulnerables, con pendientes muy altas, suelos que regulan el caudal del río. ¿Cómo este país se puede dar el lujo de decir, Fran, a mí no me importa que tú tengas eso de ganadería y que ya la tierra se haya ido a la presa, no nos importa? ¿Y a dónde vamos nosotros a parar? Y yo siempre insisto en que cuando nosotros caminamos en todas esas lomas, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Terrenos degradados. Y miren, la propia ONU está diciendo que en la República Dominicana, de cada 3 tareas de tierra, ya hay una que entró en un proceso de desertificación. Y usted sabe, a propósito de que no hace tanto se celebró el Día Mundial contra la Desertificación. ¿Y qué es lo que nos dicen con eso? Que ya esas tierras entraron en un nivel de degradación irreversible. 3 tareas de cada, es decir, una tarea de cada 3. Un 35% de nuestro territorio está en proceso acelerado de desertificación. Entonces, uno ve este país, uno se mueve por aquí y por allá y ve el país verde. Sí, porque tú ves, por ejemplo, tú vas a San José de las Matas y tú ves esa gramita bonita. Y dices, ay, qué gramita más Entonces un viaje a Santo Domingo, tú coges para Samaná, para Las Terrenas, o hasta para el este, que estuve en estos días, y uno ve el país, uno no lo está viendo verde. Bueno, déjame decirte, nosotros tenemos aquí, ¿qué por ciento montañoso tenemos nosotros? Nosotros tenemos aquí, de cada 4 tareas, 3 son de montaña, 3 son inclinadas. Y en la montaña nosotros encontramos los suelos clase 8, clase 7, clase 6 y un poquito clase 5. Solo en los valles intramontanos, en pequeños vallecitos, Constanza, tú encuentras suelos clase 3 y clase 4. Entonces, esos suelos son muy vulnerables. ¿Y cuál es el uso de suelo que tenemos? Cuando tú caminas, porque ese es el engaño, tú caminas para Jarabacoa, para Jánico, te vas a Monción, te vas a San José de las Matas, y anda como Constanza, y anda todas esas lomas. Muchas veces tú encuentras que hay áreas que se ve mucho que hay cierto control. Pero cuando tú coges un satélite o coges un dron y lo tiras, o coges un helicóptero y lo sobrevuelas,
tú te das cuenta que ciertamente nosotros tenemos cierta diferencia con Haití, pero no es que hay tantísima diferencia. Y nos han vendido desde hace un tiempo que nosotros tenemos un 43% de cobertura vegetal. Váyanse a Juncalito. Yo trabajé en Juncalito en la década del 70, 78, 79. Oye, y en Juncalito tú no veías el sol. Tú, para donde quiera que tú caminabas, tú no veías el sol. Camina ahora por Juncalito. Vete allá a Talora, Franco Vidó, Janey, allá en la frontera con el Parque Nacional Armando Bermúdez, y te vas a encontrar que ahora es al revés. Ahora no es que tú no ves el sol, ahora es que el sol no te da... No te deja ver. No, el sol no te deja ver, el sol no te da chance. Yo estuve recientemente, no hace tanto, en Juncalito, y a mí me deprimió, porque yo viví todo ese proceso, y yo decía, ¿y qué es lo que está pasando? Si ahora yo lo que veo es ganadería, donde había un pinar, que ahí hubo un incendio, ¿y quién produjo el incendio? Entonces, ganadería por todos los lados, ahí había un cafetal, allí había un bosque, todo ha desaparecido. ¿Y cómo nosotros queremos tener agua en esas circunstancias? Miren, en Haití hay una presa que le dicen Peligre, una presa hidroeléctrica. Y lo que me han dicho es que la presa es un valle donde ya se está sembrando. Es decir, un valle de cultivo. Esa era la presa Peligre. ¿Y de dónde vino todo ese sedimento y todo ese material que llegó a la presa Peligre? Una presa hidroeléctrica que requiere inversión y que es un esfuerzo y es parte de una estrategia. Y mucha agua para generar la electricidad. Electricidad y para la irrigación. Claro. ¿Dónde está el agua? Llena de sedimentos. Y nosotros, como vemos una película, un espejo de agua en la presa, no nos estamos dando cuenta de eso. Usted va a la presa de Taveras, ahora mismo y en periodo de estiaje, usted dice, oh, pero esa presa estaba allá abajo cuando se construyó. Y mira ahora, y hay un sistema que los hidrólogos le llaman batimetría, que es ese proceso de tú ir monitoreando el fondo de las presas, el comportamiento de los sedimentos. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a reaccionar? Cuando veamos que en la presa se puede hacer conuco, que tú puedes decir, mira, esta era la presa de Tavera, ahora es un sitio donde yo puedo sembrar guandules, maíz. Eduardo, hay una situación que yo quiero extrapolarla. Sucede en la ciudad. Aquí tú tienes una casa, propiedad, y tú entiendes que también la calle es tuya. Te ponen unos conos, ahí no se puede parquear nadie porque eso es mío, que no está dentro del título de propiedad. Y esto ocurre también en las playas y los ríos. Tengo una casa en la playa, quiero estar en primera línea de la misma y bueno, me acerco lo más posible. En los ríos, a mí que me gustan tanto, yo he visto gente que cree que también el río es parte de ellos. Hacen especie de una piscina natural, bajan escalones y hacen construcciones en la misma orilla del río. Y uno supone que hay espacios, que hay distancias que deben respetarse. Sin embargo, la gente las construye y como que no hay nadie que le ponga orden a esto. Mira, a propósito de eso, Frank, ¿a ti te gusta más el río o la playa? A mí me gusta más el río. Me gusta más el río. Mira, a propósito de eso, ahora se está discutiendo la ley del cambio climático. Y yo decía que nosotros tenemos como país insular, como territorio insular, enfatizar más en el tema de la adaptación que la mitigación. Eso se lo podemos explicar después a la gente. Y uno de los elementos de adaptación fundamentales, es el respeto a las zonas ribereñas. ¿Qué sucede? No hay que esperar la nueva ley de cambio climático. Es que aquí, cuando hay una casa que se está construyendo en la orilla de un río, hay una complicidad. Alguien está inobservando la ley. Alguien, por la razón que sea, no me voy a meter en asuntos éticos. ¿Qué establece la ley? La ley establece que de cada margen del río hay que respetar 30 metros. En las cuencas hay 3 territorios fundamentales. Está lo que le llaman el cauce del río.
el cauce tiene un manto acuoso que nosotros le llamamos caudal y un manto no acuoso que es, el río tiene un abra, tiene una estructura que hay un momento en que la ocupa y hay un momento que la desocupa. Entonces, esa franja que nosotros le decimos interfase es importante en el ecosistema. Usted va a encontrar un banco de sedimentos que el río no lo tiene permanentemente inundado, pero que ocasionalmente lo inunda. Ese banco de sedimentos es el hábitat de muchísimas especies. Usted dice, ¿y este hoyito? ¿Y este animalito? Es parte de la dinámica de ese ecosistema. Ahora, fuera del abra del río, fuera de ese espacio de vaivén del agua, el lecho, entonces está la franja ribereña. La franja ribereña tiene también otra función ecológica que no lo tiene el resto del territorio de la cuenca. Me refiero a que esa franja ribereña, por eso en la ley se establecieron 30 metros de ambos lados. Esa franja ribereña debe estar arborizada porque sirve de controlador de energía, de amortiguador, de control de derrumbe, de control de sedimentación, de control de la evaporación, de la transpiración y sirve también como hábitat de muchísimas especies. Por ejemplo, usted no va a encontrar jabilla criolla nunca fuera del cauce de un río, fuera de una franja ribereña. Esa es una especie que evolucionó en esos ambientes y es una especie indicadora de ese ecosistema. Es una zona de transición, ¿verdad? Entonces, esas franjas ribereñas no tienen una función especial y por lo tanto la protección en la ley no fue por capricho. Cuando yo voy, tumbo los árboles para construir ahí, yo estoy alterando todo ese proceso. Mire, en ecología hay zonas que nosotros le llamamos meándricas. Un río hace un recorrido, por ejemplo, nosotros tenemos el meandro más grande del río Yaque, lo tenemos aquí en la ciudad. El gran meandro del Yaque está en la ciudad. Son alrededor de 12 zonas meándricas importantes que tiene el río Yaque. A ninguna se le está prestando atención. Pero la de aquí es una zona meándrica urbana. ¿Y qué hacen las zonas meándricas? Tienen una franja que nosotros le llamamos de disipación de energía. Es una zona de frotación donde el agua del río pelea con la tierra. Entonces ahí se producen derrumbes. De manera natural usted va a encontrar que cuando el río cambia de curso es porque la tierra lo está obligando, pero ahí hay un pleito permanente. Entonces, en esa zona de disipación de energía, del otro lado usted encuentra una zona inversa que se llama desplazamiento lateral, que es una zona de acumulación de sedimentos. Por eso cuando usted ve un río, una cañada, y usted ve una zona donde está derrumbando, busque lo que del otro lado hay una playita de materiales. ¿Por qué yo le digo eso? Porque las franjas de ribereñas son las que se encargan de proteger, de ayudar al suelo a evitar que el río haga más derrumbe. Cuando el río está golpeando, si no hay árboles, usted se va a dar cuenta que el avance del río es mucho más rápido. Si usted tiene una casita lejos y usted sabe que en el frente tiene una zona de disipación de energía, búsquelo, que dentro de un tiempo el río va a llegar a su casa. Eso es así. Y cuando usted oye que el río derrumbó tantas casas, es porque están en una zona de disipación de energía o una zona que es vulnerable por la pendiente, los procesos de licuefacción que se dan, etc. Ahora, por eso es que hay que proteger eso. Cuando usted en un barrio, en una urbanización, en una comunidad cualquiera, permite que se construya una vivienda, usted lo está haciendo o por amiguismo, si usted es una autoridad. Y ni los alcaldes, ni los primeros, ni los segundos, ni los síndicos, nadie está atendiendo eso. Hay quienes dicen que en Santiago se construye diariamente entre 1 y 3 casas diarias en Santiago. Nosotros tenemos cerca de 60 asentamientos precarios en Santiago que están todos en zonas ribereñas. Más de 60 cursos de agua y todos se están llenando de casas en zonas vulnerable, entonces eso hay que respetarlo. Pero ¿qué está pasando con el cambio climático? Pero antes de irnos de ahí, esa pregunta de Fran, el dueño del río, o sea, nosotros hemos visto experiencias en el que el dueño del terreno toma el río
y construye todo un balneario, genera todo un negocio con el río. Mira, Concreto en el río, lo convierten en una supuesta piscina natural y es todo un negocio ahí. O sea, eso está permitido. mira, te voy a decir algo. Hay una figura jurídica que son las concesiones ecoturísticas. Es decir, si tú por razones de desarrollo, por razones ¿cómo se llama?, de esparcimiento, tú entiendes que se necesita una infraestructura, el propietario del río es el Estado. Nadie puede ser dueño del río. Ahora, el Estado puede hacer una concesión porque se entiende que, por ejemplo, un restaurante en esa zona, que hay un balneario, mejorar el balneario, establecer algunas estructuras, puede mejorar la dinámica económica de la comunidad, del país, generar fuentes de empleo, atraer turistas. Todo eso se puede hacer. Se hacen las evaluaciones del lugar y recuérdense que los ríos, por ejemplo, los ríos tienen un proceso natural de arrastre de sedimento. Cuando tú bloqueas, ¿qué es lo que pasa con las presas? Cuando tú bloqueas el curso del río, lo que está bloqueando es ese movimiento natural de sedimento. Entonces, ya tú sabes que desde el momento que tú, para hacer un balneario, tú bloqueaste el movimiento del agua, ya tú sabes que tiene que incluir un plan permanente de mantenimiento, de atención a esa situación, porque sencillamente se te va a llenar. Eduardo. Eso es violatorio si no se hace con los debidos estudios, con las autorizaciones, y las autorizaciones deben establecer las condiciones que deben regir, porque óigame, el que trabaja en medio ambiente tiene una misión muy delicada que es proteger el ecosistema. Ahora, el ecoturismo, nosotros tenemos que ver cómo lo conciliamos de tal forma de que hay 3 tipos de ecoturismo, de tal forma de que el ecoturismo sirva al desarrollo de la sociedad, porque tampoco usted puede, teniendo un recurso ahí, no explotarlo si es de manera sostenible. Por eso se hacen las concesiones. En la playa pasa algo peor. En la playa existe lo que le llaman la pleamar. Ustedes saben que existe la marea baja, la marea alta. Cuando está la marea alta, el mar llega hasta un lugar. Eso es lo que se llama la pleamar. A partir de ese lugar, entonces usted debe medir 60 metros, que debe estar libre de cualquier tipo de construcción. Solo esos 60 metros son para la protección de la zona costera. Eso nadie lo está respetando. Nadie en este país. Ni nadie lo está haciendo respetar. Entonces nosotros decimos, ¿para qué hacemos las leyes si no las respetamos? Y ahora con el tema del cambio climático, esa zona, tanto la franja ribereña como las zonas costeras, están jugando un papel importantísimo, porque en la medida en que el mar vaya avanzando hacia las playas, en esa misma medida, la duna costera, que es esa franja intermedia, puede ir amortiguando los impactos del cambio climático. Las playas sí tienen dueños. Tampoco. ¿Por qué a uno le prohíben el acceso a tramos de la playa? Tampoco. Uno va caminando por la orilla de la playa sale un y de repente sale un guachimán. No puede entrar para acá. Entrar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con el tema del peso económico que tiene el turismo, se ha abusado de eso. Y entonces tú quieres hacer un hotel, como tú vas a generar empleo, dinamizar la economía, entonces te damos todo. Y entonces somos un país, ¿cómo es que ellos le llaman? Una provincia bananera, ¿cómo es que ellos le llaman? Una república bananera. Como somos una república bananera, donde nosotros andamos con taparrabos, esperando que llegue una gente con dólares para no morirnos de hambre, entonces permitimos que se haga de todo. Pero eso, y eso lo hacen los alcaldes. Sí está contemplado, como se da el permiso de los ríos para construir un balneario o adecuarlo, también hay un proceso esa concesión, para dar una concesión de que esa playa es tuya. No. De ese hotel. No, mira qué es lo que pasa. Para usted construir un proyecto hotelero, usted tiene que tener un permiso ambiental. Y para tener ese permiso ambiental tiene que haber una evaluación de impacto.
Y esa evaluación de impacto, hecha por técnicos certificados, esa evaluación de impacto, hay un equipo técnico, que yo no sé qué tan degradado esté ahora, ese equipo técnico tiene que reunirse y entonces ver los términos de esa investigación, de ese estudio. Y ahí tienen una función muy importante los técnicos de costero y marino, que es otro viceministerio que hay allá. Por eso yo le decía, de los pilares. Los técnicos de costero y marino, entonces, son especialistas en zonas costeras, en zonas oceánicas, marinas, etc. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando se hace esa revisión, óyeme, pero aquí hay un dato que fue sacado por los moños. Aquí hay una afirmación que no tiene fundamento científico. Es decir, los técnicos tienen capacidad para establecer, mira, ese tipo habló mentira ahí. Ese tipo está diciendo una cosa que no es. Eso va a generar tales impactos y no lo mencionan. Ya no fue el tiempo, se nos fue el tiempo, Eduardo. Yo no quisiera así desaprovechar la oportunidad ya al final, porque recientemente la alcaldía anunció, conjuntamente con una institución de la capital, rescate del Yaque del Norte. Una vez más estamos escuchando esto. Tenemos Fondo Agua, tenemos instituciones que han recibido fondos internacionales, fondos nacionales, está en estudio y todavía no se resuelve, no hemos visto resultados, al menos esto que se hizo en este gobierno, que fue el adesentamiento del arroyo Gurabo, pero más nada se ha hecho. ¿Tú entiendes de que corresponde a la alcaldía o es un trabajo que hay que hacer ya con el gobierno central? Mira, el problema del yaque tiene que ser un problema de todos y obviamente la alcaldía tiene un peso importante en la trama urbana, sobre todo en la trama urbana. Pero el problema del yaque ha sido en que ningún gobierno ha dado pie con bola. Como el peso, la demanda de agua del Yaque del Norte está comprometida, es decir, las aguas del Yaque están comprometidas, los gobiernos tradicionalmente, todos, lo que hacen es como medio allantar, no medio dormir, ¿no tú ves? No, la comisión presidencial de que sí o qué, para que se vea que el gobierno está actuando o está preocupado por el tema del yaque. Pero la realidad es que el yaque no ha visto un chele de lo que ahí de lo que se ha gastado. Se lo digo yo. ¿Y qué ha pasado con ese dinero? ¿Por qué? No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Es que la esencia del yaque no está siendo tocada. Si nosotros no tenemos una autoridad de Cuenca que te diga a ti lo que tú debes hacer en tu territorio, ese territorio es tuyo. Pero tienen que haber normas ambientales que hay que respetar. Por ahí se han manejado muchos recursos económicos. Pero revisen a ver si eso ha tenido un impacto en el río Yaque. Mira, aquí hay muchísimas instituciones que están haciendo sus proyectitos, que no son malos. Ahora, no nos llamemos a engaño. No nos llamemos a engaño. Los problemas esenciales de calidad de agua del Yaque del Norte, calidad de agua, la ciudad de Santiago, solo la ciudad de Santiago, le está aportando al Yaque del Norte casi 3 metros cúbicos por segundo de aguas residuales, la ciudad de Santiago. Y tenemos la institución líder en tratamiento de aguas residuales, que es Corazán, en el país. Pero estamos muy lejos todavía de los alcances. Pero eso es calidad de agua. Ahora, si nosotros vemos caudal, a mí que me digan que a la presa de Tavera, donde entra el Yaque del Norte, están entrando 80 metros cúbicos por segundo, que es el caudal promedio que se establece. No, eso ha cambiado muchísimo. Y tenemos problemas de producción de agua allá. Entonces, si tenemos por un lado el problema del caudal y por otro lado el tema de calidad de agua, porque tú crees que un arroyo se va a sanear porque yo cogí y le revestí la franja ribereña y le metí hormigón. Que se beban un vaso de agua de ahí a ver si es verdad que está saneado. ¿Te estás refiriendo al arroyo de Gurabo? Sí, es decir, no, yo no te digo que el impacto es positivo porque se movieron viviendas. Y ahí no están canalizando esas aguas a una planta de tratamiento. Sí, pero oye, ¿qué es lo que pasa? En la trama urbana del arroyo Gurabo tienen que ser cerca de 20 kilómetros. Entonces, para los ecologistas, el saneamiento de un río no es agredirlo. Porque y entonces, y esa dinámica ecológica tiene que desaparecer porque el río es urbano. Bueno, esa es una tendencia y es verdad que eso hay que admitirlo.
Pero se puede desarrollar proyectos de saneamiento que no son tan costosos ni son tan agresivos. Usted puede reubicar las viviendas. Pero si la gente está construyendo vivienda, ¿por qué nosotros no evitamos que se siga construyendo vivienda? ¿Quién está deteniendo? ¿Quién está impidiendo que se construyan en este país viviendas en la orilla de los ríos? Esta entrevista se puso más interesante en el último minuto. Bueno, gracias, ingeniero Eduardo Rodríguez. Como siempre, es interesante, aprendemos bastante en cada una de las intervenciones, participaciones que tiene con nosotros y debemos aprovechar y que llegue el mensaje a aquellos preocupados por nuestra ecología, nuestro medio ambiente y sobre todo el río Yaque del Norte, del cual se ha hablado tanto, y son tantos los recursos que han llegado de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo gobierno central ha otorgado sumas importantes, significativas de dinero y no hemos visto resultados. Gracias por acompañarnos. Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que conforman las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. El lunes, Dios delante, después de la misa, aquí nos reencontramos a las 10. Buen día, buen fin de semana.